RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle, hubo tanta hambre y tanto desempleo. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Julio Pinto y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y el interior de la República. Seguimos pasando revista a los diversos apagones que afectan la vida nacional, sobre todo la vida de los más pobres, de los más humildes. Y cuando digo diversos apagones no me refiero a los diversos cortes del suministro de energía eléctrica que a diario ocurren en todo el país, porque lo que se vivió anteayer en Caracas escandaliza, porque pasó en Caracas, pero en toda Venezuela eso es moneda corriente diaria, cotidiana, permanente. Por eso digo, no me refiero a los diversos apagones eléctricos, sino a apagones de otra naturaleza. En primer lugar, por ejemplo, el apagón que hay sobre la congruencia, sobre la coherencia de las voces en el gobierno. Ayer, el ciudadano Jesse Chacón Escamilla, el mismo que había prometido renunciar en 100 días, si en 100 días no resolvía el drama del servicio eléctrico en nuestro país, bien pasados esos 100 días, ayer da una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa da un conjunto de explicaciones a propósito de por qué habría ocurrido este apagón. Él dice que tiene dos hipótesis. Una, falta de pericia en el manejo de elementos técnicos allí en el mantenimiento de la línea 765, ¿no? Negligencia. Y el otro sería saboteo. Ahora, lo curioso del asunto es que su jefe, me refiero al jefe de Jesse Chacón, el señor Nicolás Maduro Moro, presidente proclamado por el CNE, desde las 3:30 de la tarde del mismo día del apagón, es decir, cuando no se había podido producir ni la más pequeña investigación, ya estaba diciendo que fue saboteo. Digo que es el jefe de Jesse Chacón porque yo imagino pues que Nicolás Maduro debe mandar en algún lado. Alguien debe hacerle caso al señor Nicolás Maduro. Y uno supone que si Jesse Chacón es su ministro, debe estar en correspondencia con esas directrices que emana Maduro. Pero bueno, no, Maduro habla de saboteo, Jesse Chacón habla de negligencia y van a investigar a ver, ¿no?, si hay algún manejo inadecuado que pudiera ser llamado saboteo. Cuando lo que queda claro, absolutamente claro, ¿no?, es que si fue por mal manejo técnico, es por supuesto impericia, quizá negligencia. Pero si es saboteo, también es negligencia, chico, porque esos tipos tienen, mira, cualquier cantidad de tiempo hablando del saboteo, y la iguana terrorista, y el matodiagua golpista, y yo no sé qué cosa, y supuestamente están militarizadas todas las estaciones y subestaciones eléctricas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando seguramente entonces de un apagón en la coherencia de las voces en el gobierno. También hay un apagón terrible en la seguridad. Yo quiero dar mi palabra de condolencia, mi palabra de pésame a los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Policiales de nuestro país, el CICPC. La antigua PTJ. Hoy la prensa nacional nos trae la desgraciada noticia de que el comisario Luis Monroy, un destacado servidor público, una persona que incluso ganó el llamado Cangrejo de Oro, una suerte de premio interno que da en la PTJ a los investigadores destacados, aquellos que resuelven crímenes que parecían imposibles de resolver. Bueno, obtienen ese galardón, el Cangrejo de Oro. Él fue jefe del CICPC en el Zulia y se desempeñaba en su tierra natal, en Táchira. Era un experto en rescate de secuestrados. Fueron a rescatar a una persona que estaba en poder de irregulares armados, presuntamente guerrilleros, según nos dice la primera plana del diario Universal. Bueno, y los recibieron con armamento de guerra, pues, y le atravesaron el cuello a Luis Monroy con una bala de fusil. Eso ocurrió en el Táchira. Pero en la otra punta de Venezuela, en Puerto Ordaz, concretamente en el sector Altavista, otro destacado jefe policial del CICPC, el comisario Cristóbal Rivas Guerra, jefe de la Unidad de Apoyo a la Investigación, fue emboscado allá en Altavista y fue asesinado también.
repito, esto ocurre con dos altos jefes de la PTJ, dos comisarios, ¿no? Dos destacados funcionarios. ¿Qué quedará, hermano querido, para el resto de los venezolanos? Bueno, pudiéramos hablar también acerca de el apagón que hay en la comprensión del alto gobierno de lo que ocurre con Venezuela como nación en el mundo. El CIADI, que es el Comité Internacional para la Mediación de desacuerdos y juicios y tal y cual, un organismo dependiente de la ONU, bueno, condenó a Venezuela. Este gobierno confiscó, estatizó propiedades de una empresa llamada ConocoPhillips, y lo hizo la machimberra, pues como ellos suelen hacer las cosas, la machimberra. Y en su momento esa empresa dijo: esto es ilegal, esto no se corresponde con los términos de nuestro acuerdo, de nuestro contrato, nosotros vamos a demandar. Y Rafael Ramírez, con su peculiar forma de ser, dijo: demanden lo que les dé la gana y no sé qué cosa. Bueno, esa postura jaquetona y ridícula, eso de creer que los jueces en todo el mundo se comportan ante este gobierno como los jueces de acá, bueno, le valió eso al país, ¿no? Porque el tema es ese: cuando el gobierno pierde un juicio en el mundo, lo pierde el gobierno, pero lo pagamos nosotros. Entonces ahora va a haber que pagarle una millonaria indemnización a la ConocoPhillips, salida por supuesto del dinero de los venezolanos. Bueno, y así podemos seguir hablando de muchos otros apagones: el apagón ético, el apagón moral, el apagón de la honestidad en la gestión pública, muchos apagones. Y el apagón eléctrico es apenas el resultado de esa sumatoria de apagones. Si no se hubiese producido el vendaval de corrupción en la industria eléctrica a partir del año, bueno, hace mucho tiempo, pero sobre todo a partir del año 2009, cuando la crisis eléctrica da origen a la primera ley de emergencia, y hubo aquel carnaval de contratos a empresas que no se sabía si estaban o no vinculadas con el tema eléctrico, pero bueno, había real, pues, ¿no? Y el real se dilapidó, ¿no? Algunos calculan en $23.000 millones la cantidad de dinero que se ha ido en el túnel, en el barril sin fondo de la supuesta mejora del servicio eléctrico. El servicio eléctrico sigue mal en peor y los reales no se sabe dónde están. $23.000 millones. Eso es similar al Producto Interno Bruto de Panamá. Es decir, lo que producen todos los panameños trabajando durante un año. Es más o menos esa cifra evaporada en el supuesto manejo o mejora del sistema eléctrico venezolano. Los apagones siguen a la orden del día, los corruptos siguen viviendo mejor que nunca, ¿no? Y el pueblo venezolano sufriendo las consecuencias. Vamos de inmediato con la primera plana del diario El Universal, su gran titular de apertura en su edición de hoy, 5 de septiembre. Caída de malla sobre red eléctrica produjo el apagón. El ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, aseguró que las autoridades continuarán las investigaciones sobre las causas del mismo. Algunas zonas del país registraron fallas de luz en el día de ayer. Los empresarios aseguran que las interrupciones de servicio son constantes en el interior del país, se han convertido en uno de los principales factores que perturban la producción nacional. El Comité de Afectados por Apagones exige al gobierno asumir sus responsabilidades ante las pérdidas que han tenido las familias venezolanas por el mal funcionamiento del servicio. Expertos señalan que las fallas eléctricas en la capital serán más frecuentes por la falta de mantenimiento. Destacan que la falta de coordinación en la ciudad ante emergencias empeora el caos. Otros titulares en esta primera plana del diario El Universal: Venezuela aspira a compensar a Conoco con barril a bolívares 27. Esta es otra de las ocurrencias de Rafael Ramírez, quien asegura que, sin embargo, la petrolera quiere pagos en base a $100 el barril. Y yo me imagino que como Rafael Ramírez está acostumbrado a vacilarse a la Asamblea Nacional de esa forma, ¿no? El presupuesto nacional está elaborado en base a un supuesto barril de petróleo a $30 y pico, aunque todo el mundo sabe que el precio real del barril de petróleo está por encima de los $100. Bueno, pero ese aplique se lo hace el gobierno a sí mismo para desmejora de las regiones, para que ese dinero no vaya a los estados vía situado constitucional y ellos lo puedan administrar o mal administrar, para ser más claros, a través de los diversos fondos que manejan en forma absolutamente discrecional. Bueno, Rafael Ramírez quiere hacerle lo mismo a los tribunales internacionales y a la ConocoPhillips. Vamos a ver qué suerte tiene.
Venezuela es el país menos competitivo de Sudamérica, es otro titular en esta primera plana del diario El Universal. En hora cero se declararon en Lara los transportistas de todo el país, y en el ángulo inferior izquierdo, esta primera plana del diario El Universal, en su edición de hoy, jueves 5 de septiembre, viene la información sobre lo ocurrido en Táchira. Presumen que guerrilla mató a jefe del CICPC, Luis Monroy, comisario de la Policía Científica en el Táchira, fue asesinado durante un operativo con el Ejército y la Guardia Nacional. En esa región se afirma que el crimen lo cometió la guerrilla. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Jesús Torrealba llega debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Y que debe ser motivo de reflexión para todos, para unos y para otros. Es el radar de los barrios. Vamos a luchar para defender nuestro derecho. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Ya llegó, Ballesteros ya llegó. Él crea la polémica. A la hora de hablar de verdades, dispara sin discriminar color o posición política. Es la voz de la denuncia y la piedrita en el zapato de muchos. Ya llegó Iván Ballesteros y su lomo parejo. A partir de las 4 de la tarde y su reposición a las 10 de la noche. Lomo parejo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos saludando a todos aquellos que nos siguen a través de www.telenavegante.net en todo el país y en todo el mundo. A toda la información que dimos anteriormente habría que agregar información importante, pertinente desde el punto de vista comunitario. Desgraciadamente, el apagón de anteayer también puso de manifiesto fallas severas en el protocolo de evacuación del metro de Caracas. También hubo hospitales muy importantes como la Maternidad Concepción Palacios y el Hospital de Niños JM de los Ríos, donde la planta eléctrica, la planta de emergencia, apenas operó unos minutos después del apagón, porque luego la planta también se apagó, pues. Y eso afectó severamente los sistemas de sustento vital de las personas, de los pacientes que allí estaban recibiendo, por ejemplo, servicios en terapia intensiva. Todo eso ocurrió. También hay noticias comunitarias de signo distinto. Avanza la unidad del pueblo en un sector llamado Naiguatá, en el litoral central, en Vargas. Ayer hubo una hermosa asamblea de dirigentes comunitarios chavistas, opositores, independientes, peleando contra el ecocidio que está perpetrando el gobierno regional en la cuenca del río Naiguatá. Esta asamblea se dio a pesar de las presiones brutales que está haciendo el gobierno para dividir a los vecinos. Mi palabra de respeto, mi palabra de solidaridad, mi palabra de reconocimiento a esas personas que, manteniendo, por cierto, sus ideas políticas, sin embargo entienden que deben unirse para trabajar juntos por una mejor calidad de vida. Vamos de inmediato con la primera plana del diario Correo del Orinoco. Su gran titular de apertura es: Gobierno investiga si apagón fue producto de sabotaje o falla en mantenimiento. Mira, esto es como que si el Correo del Orinoco titulara: Gobierno investiga si Maduro es mentiroso o no, porque bueno, Maduro dijo hace 24 horas que él no tenía ninguna duda de que había sido esto un sabotaje. Entonces, cuando el gobierno habla formalmente, dice que bueno, que van a ver, que van a investigar, que no se sabe, que tal y cual.
por el amor de Dios. El diario El Nacional, en su gran titular de apertura en la mañana de hoy, nos dice: siguen con fallas eléctricas 7 estados y zonas de Caracas. La industria y el comercio reporta pérdidas como consecuencia del apagón. A la derecha, venderán gasolina a 12 bolívares el litro en La Guajira, 200% de incremento, nos dice el antetítulo. En la parte inferior nos dicen: Venezuela ofreció pagar a Conoco con refinerías. Repito, Venezuela ofreció pagar a Conoco Phillips con refinerías. Como que si el patrimonio del país fuera sencillo en los bolsillos de estos burócratas para que sigan negociando con nuestra industria petrolera, con el territorio del Esequibo, con nuestra vida, pues con nuestro futuro. A la derecha de esta información, bonos de PDVSA retrocedieron 3 puntos en el mercado financiero. La gran gráfica, esta primera plana del diario El Nacional, tiene que ver con una protesta de motorizados que se realizó ayer en Caracas. Tomaron diversos espacios públicos, estaban reclamando altos precios y supuestas irregularidades en la venta de esos vehículos. Lo cierto es que los ciudadanos motorizados tienen todo el derecho del mundo a reclamar que se cumpla la ley, ¿no? Y por cierto, ¿qué pasa cuando son ellos los que no la cumplen? Porque hace apenas unos cuantos días en esta misma zona de Caracas hubo una manifestación también de motorizados, trancaron todo el tráfico de la capital en protesta porque la policía de Chacao les pone multas. Pues les pone multas porque los tipos cometen infracciones. ¿Qué te puedo decir? Por cierto, esta movilización del día de ayer terminó a tiros, precisamente porque la policía de Chacao tuvo que disolverlos ante la toma ilegal, arbitraria de las avenidas y los espacios públicos. Tenemos también acá en la esquina inferior derecha, esta primera plana del diario El Nacional: mataron a comisario del 6CPC en rescate de rehén en el estado Táchira. Últimas noticias, nos trae el siguiente gran titular de apertura en la mañana de hoy. 2 hipótesis sobre el apagón: sabotaje o impericia, investiga el Ministerio de Energía Eléctrica. ¿Por qué no agregan una tercera hipótesis? Corrupción. Sería bueno, ¿verdad? El diario 2001 abre la primera plana de hoy con una imagen dolorosa. Dos ataúdes y un titular: esta madre pide justicia. María de Jesús Machado, madre de Jesús David y Jesús Manuel, cuyos cuerpos fueron abandonados en la Francisco Fajardo acribillados a balazos, denuncia que sus hijos habían recibido amenazas. Parte pues del baño de sangre, de este apagón que hay en materia de seguridad en nuestro país. A la derecha, apagones salen caros al comercio, y aquí sí estamos hablando de los apagones eléctricos. Cortes de energía golpean a comerciantes e industriales del interior, donde las fallas son constantes. El diario La Voz nos dice en su gran titular de apertura, hablando de los costos, justamente: 2.000 millones en pérdidas por apagón. ONG exige indemnizaciones para usuarios afectados por falla eléctrica. Debajo de este titular, otro también importante: irregulares asesinan al jefe de la región Táchira del 6CPC. El Mundo, Economía y Negocios, dice: las velas siguen prendidas. Expertos advierten que falta de inversiones y mantenimiento afectan líneas de transmisión. Escuchen esto ahora: sindicatos rechazan tesis oficial del saboteo sin antes investigar a fondo el gran apagón. Yo les ruego que busquen. Vamos a tratar de colocarlo nosotros en el blog del Radar de los Barrios, la columna de Damián Prat en Correo del Orinoco, donde él refiere las declaraciones de jefes sindicales chavistas, de jefes sindicales del PSUV, explicando por qué la causa del apagón es la falta de inversión y la falta de mantenimiento. ¿Qué te puedo decir? Bueno, la verdad es lo que te puedo decir. El diario Tal Cual titula en la mañana de hoy con el tema salud: terapia intensiva para la salud, en editorial con la firma de Teodoro Pekov. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final aquí en Del Dicho al Hecho. Estás escuchando Del Dicho al Hecho, las informaciones que son noticia de primera plana en la prensa nacional, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Ellos no son matemáticos, pero saben aplicar a la perfección una regla de 3 si de deporte se trata. Porque ahora el béisbol, el fútbol y el baloncesto estarán en la mira del tridente deportivo. Guillermo Llaverllanos, Andreina Escobar y Manuel Todea abordarán los 3 deportes con mayor fanaticada en Venezuela y las demás disciplinas que sean noticia al momento.
Tridente Deportivo, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche. RCR Deportes, marcando la diferencia en espacio deportivo. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más, palabras menos. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, de lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos viendo a través de la red social Twitter numerosos mensajes que nos llegan por acá. Sonia Obregón nos dice: y el apagón de nuestros derechos a obtener información oportuna y veraz que este gobierno embustero nos quiere imponer. Ciertamente, mira Sonia, gracias por este comentario que nos llega a través de nuestra cuenta @chubotorrealba. Una de las cosas que se vio con dolor lo vi yo en el día del apagón, es que generalmente, bueno, cuando ocurre una cosa de esa naturaleza, tú vas a la televisión y, bueno, buscas, pues, resulta que te encuentras en el Canal 8 pura propaganda política, pones Globovisión y había un noticiero de Colombia, buscas distintas alternativas, chicos, y no había información contundente sobre lo que estaba ocurriendo. Nosotros creamos un hashtag que se llamaba Apagón en el Barrio, numeral Apagón en el Barrio, y por esa vía estuvimos compartiendo información toda la tarde, porque para los habitantes de los sectores populares un apagón es no solamente una molestia, no vale, es un peligro de vida, porque tú tienes que salir del carrito o del metro que te saca del centro cuando vas regresando a tu casa en Catia, en Petare, en Antímano, en el Valle, y entonces llegar a la parada donde están los jeeps, los vehículos rústicos que te suben para tu casa, y esa parada está a oscuras, las colas son gigantes y empiezan los atracadores a hacer de la suya, ¿tú me entiendes? Entonces, bueno, montamos una suerte de servicio de emergencia allí, tratando de que si había tanto apagón en la calle, por lo menos que el Twitter iluminara, pues, un poco aquella sórdida situación. Pero es cierto, tienes toda la razón, Sonia. También Tania Pérez Ucruz nos envía un cariñoso y solidario mensaje. Nos refieren sintonía vía telenavegante.net desde todos los 4 puntos del país. Tenemos acá mensajes desde Dexigué, desde Margarita, compatriotas desde el Zulia, desde Bolívar, desde Apure, una cosa realmente impresionante, desde Australia, venezolanos que están en Arabia Saudita están reportando también su sintonía del dicho al hecho. Vamos de inmediato con algunas de las primeras planas de la prensa del interior de la República. El Sol de Margarita, desde Nueva Esparta, tiene un titular impresionante, ciertamente. Empleo formal en Margarita bajó 40% en los últimos meses. Repito, el empleo formal en Margarita bajó 40% en los últimos meses. El presidente de la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta asegura que el desempleo está entre 12 y 13% y no en 7 u 8%, como señala el Instituto de Estadística. Él explicó que la inflación les afecta con más fuerza por la condición de isla, productos se encarecen por el costo de fletes y la especulación aumenta por la escasez, dijo. Bueno, también hay que decir que esta operación de acoso y derribo que tiene el gobierno nacional contra el Puerto Libre en Margarita ocasiona que los comercios vayan cerrando, y por supuesto todo eso es personal que va a la calle a transformarse, bueno, en sobrevivientes, en trabajadores de la economía informal, en buhoneros. De eso nos habla este principal titular del Sol de Margarita. La gran gráfica está referida a un barrio que yo conozco allá en pleno Por la Mar. Genovés reclama agua
mujeres en esta comunidad de Porlamar trancaron las vías reclamando el suministro del vital líquido. Esto es, prácticamente el barrio genovés está entre dos vías principalísimas, entre ellas la 4 de Mayo, allá en Porlamar. Mi respeto a las valientes mujeres del barrio genovés. Nueva Prensa de Guayana nos habla del otro asesinato del que fue víctima un alto funcionario policial en el día de ayer. Ya no se trata de Luis Monroy, se trata de Cristóbal Rivas Guerra. Asesina a inspector del CICPC en Altavista. El hecho ocurrió frente a la vivienda de su tía. Este miércoles, cerca de las 7:30 de la mañana, asesinaron a Cristóbal Rivas Guerra, de 43 años de edad, en la vereda 4 del sector Altavista de Puerto Ordaz. La víctima se desempeñaba como jefe de la unidad de apoyo de investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la ciudad. Nuestra palabra de condolencia a su familia y a sus colegas. El diario La Verdad de Monagas nos dice: UDO y UPELA clases del 26 de septiembre. Se acabó el paro. Efectivamente, la Federación de Asociación de Profesores de Venezuela, FAPUP, anunció ayer que se suspende temporalmente el cese de actividades. Este es el principal titular de La Verdad de Monagas. En la parte inferior tenemos nuevamente a unos compatriotas protestando en la calle. Consejo Comunal protesta por invasión de terreno, dice el titular. Decenas de personas trancaron la avenida José Tadeo Monagas como acción de protesta por la invasión de un terreno ubicado justo al lado de la estación de servicio. Los manifestantes aseguraron que los invasores son enviados por el exalcalde de Maturín, Numa Rojas. Esto forma parte de las divisiones internas dentro del chavismo. Numa Rojas era un alto dirigente del chavismo, está lanzado nuevamente una candidatura y el PSUV va por otro lado. Entonces, se producen estos forcejeos utilizando siempre al pueblo como carne de cañón. Notidiario, el diario del Delta Macuro. Apagones no se deben a ningún saboteo. ¿Quién denuncia esto? Lo denuncia el secretario ejecutivo de FETRAELEC, Francisco Alarcón, quien manifestó que el apagón de este martes es resultado de la falta de mantenimiento a la línea de transmisión 765. Precisó que esta es la arteria principal de todo el sistema interconectado nacional. Señaló que la dirigencia sindical de FETRAELEC tiene meses advirtiendo la falta de atención hacia esa línea. No son los trabajadores los saboteadores ni responsables de lo que pasó este martes, dijo, repito, el dirigente obrero Francisco Alarcón. ¿Qué tal? El norte de Puerto La Cruz nos dice: resguardo de vecinos impide que escuelas sean blanco de lampa. Es decir, no es la policía la que protege las escuelas, son los padres, son los representantes. Yo felicito a los padres, pero también reclamo que el Estado cumpla su papel. El diario La Región de los Teques nos habla de una historia de intolerancia. Calcinados en el lugar conocido como el Sitio de los Alias eran pareja homosexual. Los dos cadáveres carbonizados fueron identificados y la policía científica capturó al autor material del dantesco crimen. Hay que decir que desgraciadamente estos crímenes de odio se están multiplicando porque como ahora en este país de la inseguridad nadie paga muerto, imagínate tú lo que pasa con aquellas minorías que son especialmente execradas por la sociedad, los indigentes, las personas con preferencias sexuales distintas, etcétera, etcétera. Bueno, de eso nos habla este principal titular del diario La Región de los Teques. El Clarín de La Victoria nos sigue hablando de inseguridad. Balacera en el cementerio. 2 dolientes resultaron muertos cuando se realizaba un entierro y bandas armadas protagonizaron una balacera en el Camposanto de Maracay. ¿Qué tal? Mira, pero es que esto no tiene nombre, ¿vale? Esto no tiene nombre. Repito el titular entonces del diario El Clarín del estado de Aragua. Balacera en el cementerio. 2 dolientes resultaron muertos cuando se realizaba un entierro y bandas armadas protagonizaron una balacera en el Camposanto de Maracay. El diario Notitarde de Valencia nos dice: negligencia técnica pudo ser la causante del apagón. Jessy Chacón, 2 puntos. Caída de malla provocó la interrupción. La Mañana de Falcón nos dice: protestas de tercerizados de Corpoelec denuncian violación a la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras de Corpoelec. ¿Qué tal? El impulso de Barquisimeto nos trae la noticia de lo que está ocurriendo en Lara. La protesta de los choferes. ¿Por qué dicen los trabajadores del volante? Dicen que el manejo que está haciendo el gobierno con el proyecto Transbarca los saca a ellos de la actividad, pues los deja sin trabajo. Y bueno, decidieron hablarle a Maduro de chofer a chofer. Colega Maduro, quien le pega a su familia se arruina, le dijeron los trabajadores del volante allá en el estado Lara. El diario Los Andes nos dice: pérdidas millonarias. Están hablando del tema del impacto que sobre el comercio tuvo el apagón. El diario Frontera de Mérida: negligencia o sabotaje como hipótesis del apagón. El diario Los Andes del Táchira nos refiere en primera plana el titular sobre
crimen contra el jefe del 6CPC. Durante operativo de rescate fallece el jefe del 6CPC Táchira. Y finalmente el diario La Verdad del Zulia: se perdió un dineral entre 700 y 1.000 millones de dólares deja de percibir la economía nacional por el apagón del martes. Hipótesis del sabotaje no cala en el pueblo. Expertos advierten de colapso en el sistema eléctrico y piden renuncia de Chacón. Esto todo en la primera plana del diario La Verdad. Este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy. En nombre de Julio Pinto en el control técnico, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción y Jaime Nestares en la dirección general de la emisora. Agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es Del Dicho al Hecho. El trecho que falta lo construimos entre todos. Venezuela, te amo Venezuela. Ahora más que nunca, ¡fuerza Venezuela! Muy buenos días. RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando